una variable con respecto a otra. Ahora, ok, gracias por activar la grabación. Bien, ok, muy bien. Entonces, decíamos que el gráfico es una representación visual, ¿verdad? De ciertas variables. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué son importante el uso de gráficos? Para resumir la información. Para resumir información. Ok, ¿alguien más? para representar los números, Para representar números. ¿Alguien más? para que sea, para que sea fácilmente de entender. Ok, listo, dígame. va a grabar la clase. Sí, ya está grabando. Alguien comenzó a grabar. Ok, ¿alguien más podría hablar acerca de la importancia de los gráficos? Pueden ayudar a tener una fácil comparación entre datos. Una fácil comparación entre datos. Ok. Muy bien, jóvenes. En realidad, un gráfico nos ayuda primeramente a visualizar el comportamiento, ¿verdad? De una variable con respecto a otra, de tal manera que haya una fácil comprensión. Además de visualizar el comportamiento entre variables, pues nos permite también establecer qué relación existe entre dichas variables. Hay varias líneas, ¿sí? O curvas de tendencia que nos dan información acerca de la relación que existe entre las variables. Y un momento, por favor. Vamos a admitir a su compañero. Ok. Bueno, también los gráficos nos sirven para poder encontrar los valores de una variable, dado los cambios que existe con la otra que se está relacionando. ¿Sí? Es decir, nos puede dar como resultado una ecuación empírica. Y con esa ecuación empírica nosotros podemos extrapolar el comportamiento que tienen dichas variables. Entonces, para eso nos sirven los gráficos. Ahora, vamos a un poco. ¿Cómo se traza un gráfico? Bueno, nosotros sabemos que para trazar un gráfico debemos tener dos ejes, ¿verdad? Un eje horizontal y un eje vertical. Esto es, si trabajamos en dos dimensiones. Mayormente, un gráfico se trabaja en dos dimensiones para uso de mayor comprensión. Ahora, ¿qué consideraciones se deben tener al momento de realizar un gráfico? ¿Sí? El primero es que la escala debe seleccionarse de tal manera que los puntos experimentales no deben quedar juntos. ¿Sí? Es decir, si usted realiza un gráfico y todos los puntos le quedan bien juntitos, pues se está cometiendo un error. Usted tiene que seleccionar las escalas de tal manera que estos puntos queden un poco más distanciados para poder observar el tipo de dispersión que este gráfico posee. Por ejemplo, acá abajo tenemos una imagen, ¿sí? Fíjense, en este primer gráfico de la izquierda podemos observar varios puntos, ¿sí? Y todos esos puntos están bien unidos. Entonces, esta es una manera incorrecta de realizar el gráfico.
La manera correcta es que estos puntos queden más dispersos, ¿sí? Aquí tenemos la segunda imagen, ¿sí? Quedan más dispersos los puntos. Entonces, de esta manera debe realizarse un gráfico. Okay. Esa es la primera consideración. La segunda es que la escala debe ser sencilla, dice. La escala más sencilla es aquella en que un centímetro de papel equivale ya sea a valores de 1, de 10, de 100, de 0.1, de 0.01, etcétera. Esto es cuando se está realizando a escala el gráfico, ¿verdad? La siguiente en simplicidad dice es aquella en la que un centímetro representa en 2 o 5 unidades. Entonces nosotros, si dibujamos un gráfico a escala, tenemos que representar el valor de dicha escala. Es decir, si vamos de un centímetro, ok, esa es la escala de un centímetro, pero en variable real, ¿a cuánto equivale ese centímetro? Si estamos hablando de cantidades que tienen que ver con el orden de las décimas, ¿sí? De las centésimas, de las milésimas, u otros valores, tal como puede ser de 5 unidades en 5, ¿sí? De 3 en 3, pues eso hay que siempre manifestarlo, ¿verdad? En la escala. Okay. Ahora, otro dato importante es que los valores del eje vertical, ¿sí? Que es el eje Y, no siempre será igual en el eje horizontal, ¿sí? Si usted en el eje horizontal va de 1 en 1, no necesariamente el eje Y también tiene que ir de 1 en 1. Las escalas pueden ser distintas, ¿sí? Tal como en esta imagen que podemos observar aquí, jóvenes, ¿sí? Si pueden observar en esta imagen, en el eje horizontal tenemos una escala que va de 1 en 1. Y en el eje vertical tenemos una escala que va de 5 en 5. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las variables que se quieren representar en el gráfico, pues así va a ser la escala numérica que nosotros vamos a utilizar. Ok, ahora, eso es bien importante también. Los ejes deben ir marcados, ¿verdad? Ya sea con el nombre de la variable que se está midiendo, y también el símbolo de la variable y las unidades. ¿Sí? Por ejemplo, si usted está graficando una variable relacionada con la estatura, ¿sí? Por ejemplo, si la escala está en valores de 10 en 10, ¿sí? Nosotros pudimos intuir que esos son centímetros, ¿verdad? Se llegar a 100 centímetros, 110 centímetros y así sucesivamente. Pero si no le colocamos, ¿sí? Al eje que la unidad está en centímetros, se puede malinterpretar y decir, no, estas medidas pueden ser decímetros o estas medidas pueden ser metros. Entonces, no hay que dar lugar a la ambigüedad, ¿verdad? O a la duda de las variables, del tipo de variables y de las unidades de las variables que se está tratando de representar en el gráfico, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto también. Ahora dice que cada punto experimental debe trazarse, perdón, con una marca fuerte, ¿sí? Ok. Eh, una marca considerable, ¿verdad? Tampoco es que va a dibujar una esfera donde está cada punto, ¿sí? Solo para que le pegue el gráfico. No, no, no es así. Es un punto que se pueda visualizar normalmente. Ahora, también se debe trazar, dice, la mejor curva a través de dichos puntos. Es un error muy común que nosotros a veces tendemos a unir los dichos puntos, bueno, todos los puntos, formando una cuadrada. ¿Sí? Eh, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen de la izquierda, tenemos varios puntos, y lo que a veces nosotros hacemos es que unimos esos puntos mediante líneas y nos queda esta expresión de acá, una línea toda quebrada, ¿verdad? Entonces, esa es una manera incorrecta. Se debe dibujar la mejor curva de dispersión. Entonces, ese de acá, miren, una curva. Estos puntos que tenemos acá no pegan con la
con la curva, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver. Acuérdense que estas son medidas experimentales, ¿sí? Y no siempre los puntos se van a ajustar a la curva, a la mejor curva, ¿sí? Sino que van a estar un poco dispersos. Y esos dispersos pueden deberse a distintos errores que se cometen en la medición. Entonces, no hagamos esto de unir los puntos mediante líneas rectas, sino que hay que trazar una curva, ¿sí? La mejor curva. Esto es para un gráfico de dispersión. Ahora dice que cuando los valores son muy grandes o muy pequeños, es conveniente escoger la adecuada potencia de 10 y así representarlas en la escala. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando queremos representar valores en el orden de las décimas de miles, ¿sí? 10.000, 20.000, o también cantidades bien pequeñas, ¿sí? En el orden de en el orden casi de las décimas de miles, ¿sí? O casi del orden de las micras, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos convertir a notación científica, ¿sí? Y decir mejor 1 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 4, en cuanto a los primeros valores, y en cuanto a los otros valores pequeños, 1 por 10 a la menos 4, o también 5 por 10 a la menos 5. Entonces, conviene utilizar una potencia de 10 adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si son exponentes positivos, aquí podemos escribir en una potencia por 10 y colocar valores, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al final colocamos por 10, ¿verdad? Por 10 elevado a un exponente que puede ser 4, ¿verdad? Si ponemos al final una potencia de 10 elevado a la 4, es decir, que estos números de 1, 2, 3, 4 corresponden del orden de las décimas de miles, es decir, representan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 y 60.000. ¿Sí? Entonces también podemos hacer eso para que dentro de la escala no coloquemos los números, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros escribimos aquí que esta primera línea equivale a 1.000 y escribimos el número 1.000 y después escribimos el número 2.000, no va a haber suficiente espacio entre el valor de una marca de la escala y otra. Ahí se van a ver un montón de números juntos. Ahí va a ser un desorden, ¿sí? Por eso conviene mejor representarlos con potencias de 10 y su exponente. Okay. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? No, licenciado, todo se entiende. Ok, gracias. Quiero preguntarles también, jóvenes, si pueden leer el documento, como eso no son diapositivas, ¿verdad? Sino que es un documento en sí. No sé si se lee la letra o no se Sí, distingue. Sí licenciado. se lee, licenciado. Sí se Ok. puede Se leer. lee bien. Bueno. Ok, entonces ya vimos de manera general, ¿verdad? ¿Qué es un gráfico? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo hacer trazos en un gráfico? Entonces vamos a ver la relación de proporcionalidades entre magnitudes físicas, ¿sí? Y esas relaciones se representan mediante un gráfico. Entonces nosotros vamos a tener varias variables. Una variable y una variable x. A la variable y, que es la variable que va en el eje vertical, le vamos a llamar variable dependiente, ¿sí? Esta sería el efecto del fenómeno que se está estudiando y la causa sería la variable independiente, la cual nosotros la ubicaremos en el eje X, es decir, en el eje horizontal, ¿sí? Este símbolo se va a utilizar bastante, símbolo alfa, que representa la proporcionalidad, ¿sí? Es decir, nos va a decir si es proporcional a alguna expresión. Y K, pues, es una constante de proporcionalidad. Ahora, veremos primeramente la relación de proporcionalidad directa. ¿En qué momento nosotros tenemos una proporcionalidad directa? Bueno, en el sentido de que si hay un cambio en alguna de las variables, pues la otra es afectada de la misma manera, ¿sí? Significa que si una variable aumenta, la otra también debe aumentar en la misma proporción. Y si una disminuye, también la otra tiene que disminuir en la misma proporción.
¿sí? Es decir, aquí nos dice que si al duplicarse o triplicarse los valores de una variable, pues la otra también se duplica o se puede también triplicar. Ahora, representamos una proporcionalidad directa como y proporcional a x. Eso significa y proporcional a x. Esta es la relación matemática, ¿sí? Ahora nosotros queremos convertir esta relación de proporcionalidad, les repito, esto no es una ecuación, solamente es una relación de proporcionalidad. Si nosotros lo queremos convertir en una ecuación, le agregamos el signo igual y agregamos una constante, ¿sí? Que es una constante de proporcionalidad. Ahora, si nosotros despejamos, fíjense, esta x que está acá, está multiplicando con la k, pasa a dividir. Y nos queda entonces que nosotros podemos encontrar la constante de proporcionalidad dividiendo en y sobre x, ¿sí? Significa que la relación que va a haber entre cada uno de los puntos de las variables, pues es igual a una constante, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta expresión. Ahora, gráficamente, la relación de proporcionalidad directa dice se representa. ¿Cómo se va a representar? Mediante una línea recta, ¿sí? Esta línea recta, jóvenes, no es una línea horizontal, ¿verdad? Ni tampoco una vertical. Una línea recta puede ser en cualquier dirección. Ahora, supónganse los datos. Bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, fíjense. Tenemos dos variables, una variable x con esos valores que se encuentran acá y una variable y, ¿sí? Ahora, si ustedes pueden observar, con el simple hecho de visualizar la tabla, ¿sí? Nosotros podemos obtener información de las variables, pero a veces no es suficiente, por eso es necesario graficar. Y lo que nosotros podemos observar en la gráfica es que a medida aumentan los valores de x, ¿sí? También aumentan los valores de y. ¿Sí? Entonces, con el simple hecho de que si una aumenta, la otra también aumenta, nosotros podemos decir que la relación entre estas dos variables es directa, ¿sí? Ahora, podemos obtener el valor de la constante, ¿sí? Al dividir sus variables, es decir, al dividir y sobre x, ¿sí? Como lo teníamos anteriormente, lo habíamos establecido, que la constante k se va a encontrar dividiendo y sobre x, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos cada uno de los puntos, ¿sí? Por ejemplo, en x, cuando x vale 1/2, y vale 1, ¿sí? Este sería un punto para graficar. Cuando x vale 1 y y vale 2, este sería otro punto, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, si dividimos y sobre x, ¿qué tenemos? Primero, con el primer punto, tenemos y vale 1 sobre x que vale 1/2. Esto es igual como que si dividiéramos de la misma manera el siguiente punto. En este caso, y que vale 2 sobre x que vale 1. Y así sucesivamente. El resultado sería igual a dividir el siguiente punto. Siempre el valor de y, que en este caso es 4, sobre el valor de x, que es 2. Y así se hace con el último punto, ¿verdad? 6 sobre 3. Ahora, si usted hace todas estas divisiones, el valor que le dé va a ser constante. Y el valor constante en este caso es de 2. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad vale 2. ¿Sí? Esa es la constante de proporcionalidad K. Eso vale K. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, es decir, cuando la relación o cuando la división que hay entre sus respectivas variables y sobre x da un mismo valor para todos los puntos, entonces decimos que es una relación de proporcionalidad directa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería la gráfica? Si nosotros graficamos, pues nos quedaría esta expresión, ¿sí? Fíjense, cuando x vale 1/2 de 0.5, y vale 1. Cuando x vale 1,
y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4. Y cuando x vale 3, y vale 6. Estos son los datos que teníamos anteriormente. Ahora, si ustedes se fijan, todos los puntos se unen y tenemos una línea recta. Entonces, esa es la representación de dicha relación. Es decir, si nosotros observamos un gráfico, ¿sí? Y vemos que la línea de tendencia es una línea recta que une a todos los puntos, pues entonces decimos, oh, lo que tenemos acá es una proporcionalidad directa. ¿Sí? Ahora, para este ejemplo, pues el punto inicial era 0,0. Si ustedes pudieron observar, ese punto no lo operamos porque no existe un valor 0 sobre 0, ¿verdad? Eso no está definido matemáticamente. Entonces, pero las variables inician desde 0, a pesar de que no las podamos dividir, pero físicamente tienen un valor de 0 en el punto inicial. Por eso es que nosotros en el gráfico trazamos el primer punto en el origen, ¿sí? Donde se encuentra el punto 0,0. Bueno, ahora, ¿qué pasa si esta línea de tendencia no comienza desde el origen, sino que comienza desde un valor del eje Y? Es decir, hay un intercepto. Entonces, la variable nos va a cambiar levemente, ¿sí? La expresión de las variables. Por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. Otra vez, valores de X y valores de Y, ¿sí? Por el simple hecho de que nosotros veamos de que como X está aumentando, Y también, y decimos, es una proporcionalidad directa. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación que satisface las variables? Ya no va a ser de la manera Y igual a K por X, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos, ¿sí?, cada uno de los puntos Y sobre X, vamos a obtener valores distintos, ¿sí? Por ejemplo, si dividimos Y sobre 1, eso va a dar un valor que va a ser distinto al dividir 9 sobre 2 o al dividir 12 sobre 3, ¿sí? Los valores que den, pues, al hacer estas divisiones van a ser distintos. No así en el ejercicio anterior, que nos daba el mismo valor. Entonces, a pesar de que los valores que toman las variables se están aumentando, es lo que les decía al principio, obviamente no lo hacen en la misma proporción. Es decir, la constante K es un tanto, podríamos decir que cambia, pero en realidad no varía. Lo que pasa es que aquí hay un intercepto. Ahora, ¿cómo vamos a manejar ese intercepto? Bueno, es que en realidad los cambios que hay entre dichos puntos de la variable son constantes. Entonces, aquí vamos a manejar un delta X, ¿sí? Por ejemplo, el delta X1 va a ser igual a X1 menos X0. Delta significa cambio, ¿sí? Una posición inicial menos una posición, una posición final menos una posición inicial. Si analizamos el punto 0, ¿sí?, con el punto 1, pues, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a encontrar el primer cambio, ¿sí? Por eso tenemos acá delta X1. Va a ser igual a X1 menos X0. X1 aquí tiene un valor de 1 y X0, que es el número antecesor, siempre en la variable X, en este caso es 0. Y hacemos la resta, ¿verdad? 1 menos 0, pues eso da 1. Okay. Vamos a ver el siguiente cambio en X con los próximos dos puntos. En este caso vamos a tomar el X2, que sería 2, ¿sí? Estamos acá en este segundo punto, menos el X1. El X1 habíamos dicho que es 1. Y si restamos 2 menos 1, pues eso da 1. Ahora vamos con el cambio número 3. Solo estamos analizando en X. Tenemos la medida de X3, en este caso es 3, menos la medida de X2, en este caso es 2. Y 3 menos 2, eso da 1. Y si ustedes pueden observar acá, en los cambios en X, ¿sí?, siempre da un valor de 1. Por lo tanto, hay un valor constante. Ahora,
Vamos a analizar los cambios que hay en Y. Vamos a analizar el primer cambio. El delta Y1 va a ser igual a Y1, en este caso Y1 vale 6 y Y0 vale 3. Y 6 menos 3, eso da un valor de 3. Ahora analizamos el delta Y2. ¿Sí? Tomamos el punto Y2, que en nuestro caso es 9, y le restamos el punto Y1, que en este caso es 6. Y 9 menos 6, eso da un valor de 3. ¿Sí? Ahora analizamos el tercer cambio en Y, que sería Y3, en este caso es 12, menos Y2, que es 9. Y eso pues da un valor también de 3. ¿Sí? Lo que hemos calculado acá son los cambios que hay entre los distintos puntos de la variable. Entonces, si pueden fijar, los cambios en X valen 1 y los cambios en Y vale 3. Ahora, ¿qué pasa si nosotros relacionamos los cambios? Es decir, si hacemos el cociente, ya no Y sobre X, sino que delta Y sobre delta X. Vamos a tener entonces que el dividir delta Y1 sobre delta X1 va a ser igual a dividir delta Y2 sobre delta X2, y esto va a ser igual a delta X3 sobre, perdón, delta Y3 sobre delta X3. Por ejemplo, ¿cuánto vale delta Y3? Aquí tenemos que vale 3 sobre delta X3, que vale 1. Entonces 3 sobre 1, eso da 3. Significa que si usted divide los cambios en cada una de las variables delta Y sobre delta X, va a obtener siempre el mismo valor. En este caso, 3. Entonces, esta es nuestra constante. Por lo tanto, acá nosotros ya no vamos a obtener esta relación de Y igual a K por X, sino que de una relación delta Y es igual a K por delta X. Ahora, nuestro gráfico, vamos a obtener este gráfico, y si pueden observar, no parte del origen, sino que hay un intercepto. Y el intercepto está en Y igual 3. Ahora, ¿cómo representar la expresión matemática? Bueno, es lo que les decía anteriormente. Sí, aquí ya no vamos a tener Y sobre X igual K, sino que delta Y sobre delta X igual K. Por lo que decimos que los cambios en Y son proporcionales a los cambios en X. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa diferencia. En el gráfico anterior ya decíamos Y proporcional a X. Aquí no, aquí delta Y es proporcional a delta X. Cuando hay un intercepto, vamos a utilizar esta expresión de los deltas, es decir, de los cambios que hay en cada uno de los ejes. Por lo tanto, mi expresión matemática sería delta Y es igual a delta X. Esta sería la ecuación que satisface dichas variables. ¿Sí? Bastante diferente a la anterior, porque la anterior nosotros decíamos que Y era igual a K por X. ¿Sí? Utilizábamos esta expresión. Esto es cuando no hay intercepto, es decir, parte del origen, y cuando no parte del origen, es decir, que existe un intercepto, vamos a utilizar esta expresión de acá, con los deltas. ¿Sí? Ahora, lo anterior significa, dice que los cambios que experimenta una de las variables es directamente proporcional a los cambios que experimenta otra variable. ¿Sí? Y la relación, pues, se representa gráficamente siempre con una línea recta. Ahora, en conclusión, ¿sí?, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Que si la línea parte del origen, entonces se cumple que Y es proporcional a X. Y obtenemos la ecuación Y igual a K por X, donde K es la pendiente de dicha línea. Es la pendiente de la línea recta. En este caso, podemos cambiar. Es decir, en vez de escribir la K, nosotros podemos escribir M. ¿Sí? Recuérdense que en matemática la pendiente se representa con una letra M minúscula. Entonces, decimos que Y es igual a M por X. ¿Sí? M por X. Donde M, es decir, la pendiente es igual a los cambios que hay en X sobre el cambio que hay, perdón, al cambio de Y sobre el cambio de X. Es decir, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. De esta manera nosotros podemos calcular la pendiente. ¿Sí?
tomando 2 puntos, ¿verdad? Hay que tomar 2 puntos para poder encontrar la pendiente. Podemos expresarlo de esta manera o simplemente como realizamos el primer ejercicio, donde decíamos que K es igual a Y sobre X. Solo dividiríamos el valor de Y sobre el valor de X. Ahora, esto es cuando la línea recta parte del origen. Ahora, si la recta no parte del origen, pues hay un intercepto con el eje Y. A ese intercepto le vamos a llamar B. Entonces se cumple que los cambios en Y son directamente proporcionales a los cambios en X, ¿sí? Y mi ecuación la puedo expresar de 2 maneras. ¿Cuál es la primera manera? Bueno, es la que vimos anteriormente, es decir, esta que está acá, ¿sí? La puedo expresar de esta manera. Delta Y es igual a K por delta X, o puedo utilizarlo en función de la pendiente, ¿sí? Y en función de la pendiente, pues, se obtiene que aquí tenemos Y igual a MX más B. Entonces, usted puede utilizar esta expresión de acá, utilizándola acá, o si utiliza la pendiente, puede utilizar esta ecuación de acá, donde M es la pendiente, ya anteriormente les dije cómo se calcula, y B es el intercepto con el eje Y. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, este es el comportamiento de una proporcionalidad directa. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? No, licenciado. Ok. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver una proporcionalidad inversa. ¿Sí? Al terminar estas proporcionalidades, vamos a volver a la imagen que teníamos al principio, ¿sí? Donde había unos gráficos, y ustedes van a ser capaces de decir de qué tipo de relación de proporcionalidad se está hablando en esos gráficos. Okay. Ya vimos, ¿verdad? Si una línea recta que parte ya sea del origen o de un intercepto con el eje Y, pues es una proporcionalidad directa. Vamos a ver cómo se representa ahora una proporcionalidad inversa, ¿sí? ¿Se recuerdan? En la directa decíamos que si una variable aumenta, la otra también aumenta, o si disminuye, la otra también disminuye. En una proporcionalidad inversa, si una variable aumenta, pues la otra disminuye, o si disminuye, la otra aumenta, ¿sí? Es lo que nos dice acá el texto, ¿verdad? Es decir, que si al duplicarse una variable, entonces la otra se reduce a la mitad, ¿sí? Y si se triplica, pues la otra disminuye en 1/3. Entonces, ¿cómo vamos o cómo representamos la proporcionalidad inversa? Bueno, como Y proporcional a 1 sobre X. Si se recuerdan, en la proporcionalidad directa decíamos Y proporcional a X, pero acá no, aquí decimos Y proporcional a 1 sobre X. Esto de 1 sobre X representa una proporcionalidad inversa. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo podemos leer como Y inversamente proporcional a X. O Y proporcional a 1 sobre X. De cualquiera de las maneras en que lo dije, se puede decir. Bueno, en este caso, si nosotros esta relación de proporcionalidad la queremos convertir en una ecuación, añadimos el signo igual y la constante de proporcionalidad, ¿sí? Ahora, en esta relación, pues vamos a tener que Y es igual a K por X. K sobre X, perdón. Aquí está el signo entre, ¿verdad? Y igual a K sobre X. ¿Se recuerda en la proporcionalidad directa? ¿Sí? Era Y igual a K por X. En la inversa es Y igual a K sobre X. ¿Sí? Es decir, divide, ¿sí?, X a la constante K. Y en la relación anterior, pues se multiplicaba. Ahora, para encontrar la constante en la proporcionalidad directa, vimos que para encontrar la constante se dividía Y sobre X. Acá no, acá se va a multiplicar, ¿sí? Porque si despejamos de acá, K, X aquí se dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, por lo que nos queda que K es igual a Y por X, ¿sí? O X por Y. Ahora, entonces, esta es mi ecuación para encontrar K, ¿sí? Y esa es la ecuación
empírica, ¿verdad? Matemática que relaciona las variables. Ahora, gráficamente dice la relación de proporcionalidad inversa, ¿cómo se va a representar? Ya no por una línea recta, sino que por una curva asintótica, ¿sí? Asintótica a los ejes X y Y. Significa, ¿qué significa esta curva asintótica? Que no va a cortar nunca, ni al eje X ni al eje Y. Es decir, no habrá un intercepto, ¿sí? No habrá un intercepto. Ya lo vamos a visualizar de mejor manera en el gráfico. Ok, veamos, por acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Okay, observen la siguiente tabla. ¿Sí? ¿Qué podemos observar en la siguiente tabla? Bueno, lo que usted puede observar es que los valores de X van aumentando. Miren, 1, 2, 4, 8. Pero los valores de Y ya no van aumentando, sino que van disminuyendo. 16, 8, 4 y 2. ¿Sí? Lo que significa que se presenta en esta ocasión una proporcionalidad inversa. Ahora, ¿cómo encontramos la constante K? En este caso, para encontrar la constante, ya no vamos a dividir Y sobre X, sino que vamos a multiplicar Y por X. ¿Sí? Es decir, 16 por 1, 8 por 2, 4 por 4 y 2 por 8. En este caso vamos a tener la misma constante y esto es el valor de 16. Por lo tanto, acá la constante de proporcionalidad en esta relación vale 16. Ahora, si nosotros graficamos estos datos, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener una curva asintótica. Es lo que tenemos acá. Mire, una curva asintótica. Nunca va a tocar al eje Y ni tampoco al eje X. Entonces, si nosotros observamos este gráfico, ¿sí? En algún documento, ya sea de medicina, donde relacione variables que tenga que ver con algunos parámetros de la salud, pues entonces diríamos, oh, bueno, estas variables guardan una proporcionalidad inversa. La relación que tienen es inversa, ¿sí? Sin necesidad de observar las escalas, sino que solamente con observar la forma de la curva, ¿verdad? Una curva asintótica. Un momento, por favor. Parece que la relación masa y energía, dice su compañero. La relación de masa y energía, pues es otro tipo de relación. ¿Sí? Es una potencial, ya la vamos a ver, no es inversa. Bueno, seguimos. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta en cuanto a la relación inversa. Bueno, No, si no hay, licenciado. pasamos a ver una relación potencial. Bueno, gracias por contestar. Ahora, hay relaciones entre variables que nosotros podemos observar que si un valor aumenta, el otro también aumenta, pero no lo hace de manera constante, ¿sí? Es decir, el cociente Y sobre X no da el mismo valor, ni tampoco el delta Y sobre el delta X. Porque se recuerdan que al principio, cuando nos daba Y sobre delta X, nosotros recurríamos al delta Y sobre delta X. Pero ¿qué pasa en el caso de que ni esta relación delta Y sobre delta X no es constante? Pues entonces decimos que tenemos una relación potencial, ¿sí? Y decimos lo siguiente, que Y es proporcional a X a la N, ¿sí? Es decir, hay un exponente, por eso se llama relación potencial. Si nosotros queremos convertir esta relación de proporcionalidad en una ecuación, pues agregamos el signo igual y la constante K. Entonces esta será nuestra ecuación
de una relación potencial, ¿sí? Es decir, Y es igual a K por X a la N, donde K es la constante de proporcionalidad. Ahora, tenemos varios casos. Es decir, nos va a dar un gráfico diferente en la medida que el exponente vaya cambiando, ¿sí? Por ejemplo, si el exponente n, ¿sí?, toma valores entre 0 y 1, entonces el gráfico representativo para esta relación lo tenemos acá, ¿verdad?, al lado derecho. Si pueden observar, esta no es una curva asintótica, sino que es una curva que corta al origen del sistema, ¿sí? Y es una curva hacia abajo. Entonces, con solo ver esta expresión, nosotros podemos decir, bueno, la relación entre esas variables, pues es una potencial con un exponente de entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Qué pasa si el exponente es mayor que 1? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, fíjense. Por ejemplo, tenemos y igual a k por x a la 0.5, el 4 es la constante y el 0.5 es el exponente. O p es igual a 0.7 por m a la 0.25. La constante 0.7 y el exponente 0.25. Fíjense bien, el exponente tiene un valor entre 0 y 1, y para este caso vamos a tener este tipo de gráfico. Ahora, ¿qué pasa si n es mayor que 1? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí un valor, y es igual a 2 por x al cubo. ¿Sí? El exponente es mayor que 1. Pues entonces vamos a tener esa relación. ¿Sí? Esta línea curva pues se abre hacia arriba, ya no se abre hacia abajo. ¿Sí? Se abre hacia abajo cuando el exponente es entre 0 y 1. Se abre hacia arriba cuando el exponente es mayor que 1. ¿Sí? Cuando n es igual a 1. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando el exponente es menor que 0? ¿Sí? Cuando el exponente es menor que 0, pues entonces se va a obtener este gráfico. ¿Sí? Y si ustedes observan, este gráfico se parece bastante al gráfico de proporcionalidad inversa. Miren, aquí tenemos la proporcionalidad inversa. Y tenemos también el gráfico de la relación potencial, pero cuando n es menor que 0. Fíjense, son idénticos. Lo que pasa es que la proporcionalidad inversa, este gráfico que tenemos acá, es un caso especial de una relación potencial. Cae dentro de una relación potencial, pero cuando el exponente es menor que 0. ¿Sí? Es menor que 0. Entonces, tenemos estos tres gráficos. Nosotros al ver gráficos de esa manera, nosotros tenemos que saber cuál es el tipo de relación que hay entre dichas variables. En este caso, aquí tenemos una relación potencial. En el primer gráfico, cuando n va desde 0 a 1. El segundo gráfico, cuando n es mayor que 1. Y el tercer gráfico, cuando n es menor que 0. Ok. Bueno, ahora, para poder encontrar matemáticamente los valores de esta relación potencial, vamos a hacer uso de la siguiente expresión matemática. Primero, para encontrar la constante k, ¿sí? Recuerden, y es igual a k por x a la n. Si nosotros despejamos, vamos a poder encontrar el valor de k dividiendo y sobre x a la n, ¿sí? Es decir, que esta constante va a ser igual a y1 sobre x1 a la n, y esto va a ser igual a y2 sobre x2 a la n, y esto va a ser igual a y3 sobre x3 a la n. Significa que si nosotros tenemos una tabla en la cual conocemos los valores de x y los valores de y, y también conocemos el valor del exponente n, y si hacemos esta división nos va a dar un mismo valor, y ese valor será el valor de k. Ok. Bueno, aquí lo tenemos escrita de otra manera, ¿verdad? Si nosotros relacionamos estos dos puntos, los dos primeros puntos, ¿sí? Olvidémonos acá del tercer punto, ¿sí?
que vamos a obtener. Fíjense, veamos. Este x1 que tenemos por acá está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar, es decir, va a pasar arriba. Entonces, es este valor que tenemos acá. Y el x2 a la n queda abajo. ¿Sí? Ahora, este y2 que nosotros tenemos acá está multiplicando, es decir, está arriba como numerador y si lo pasamos al otro lado va a pasar como denominador, es decir, va a pasar a dividir. ¿Sí? Y el y1 pues mantiene su posición. Entonces, tenemos esta expresión. ¿Sí? Donde decimos que y1 sobre y2 es igual a x1 a la n sobre x2 a la n. ¿Sí? Agrupamos acá x1 a la n sobre x2 a la n, es como que tengamos x1 sobre x2 todo elevado a la n. ¿Sí? Estamos utilizando nada más propiedades matemáticas. Bueno, ahora, lo que yo quiero o lo que ando buscando con esta expresión es encontrar el valor de n. Porque hay veces que vamos a tener una tabla, pero no nos va a dar el valor de n. Entonces, lo que quiero es encontrarlo. Ahora, este n está como exponente. ¿Cómo hago para bajar este exponente? Bueno, lo que hago es aplicar logaritmo base 10 a ambos lados. ¿Sí? Logaritmo a ambos lados de la ecuación. Nos quedaría logaritmo de y1 sobre y2 es igual a logaritmo de x1 sobre x2 elevado a la n. Ahora, hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que el exponente de una expresión a la cual se le saca un logaritmo puede pasar, es decir, puede bajar el exponente a multiplicar con el logaritmo. Y eso es lo que hemos hecho acá. ¿Sí? Es decir, estaba el exponente, ese exponente yo lo pude bajar a multiplicar con el logaritmo y lo tengo acá. ¿Sí? Ya he bajado entonces la n. Ahora, vamos a despejar el valor de n de esa expresión. Y obtenemos lo siguiente. Bueno, logaritmo de x1 sobre x2, ¿sí? Esta expresión está dividiendo con la n. Y si está dividiendo, al otro lado va a pasar a dividir. Y nos queda la n solita, ¿verdad? Por lo que tenemos que la n va a ser igual al logaritmo de y1 sobre y2 sobre el logaritmo de x1 sobre x2. Y de esta manera nosotros podemos encontrar el valor de n en una relación potencial. ¿Sí? Bien. Entonces, el valor de n dice nos queda así, determinado, ¿verdad? Mediante esta expresión. La constante k se determina, dice, tomando puntos del gráfico y utilizando el valor de n que se encontró anteriormente con esta expresión. Y bueno, tenemos la expresión inicial, ¿verdad? En la cual decíamos que k es igual a y sobre x a la n. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de una sola vez. Tenemos dos variables, una variable q y una variable p. Ahora, si usted observa la tabla, a medida aumenta los valores de q, también aumenta los valores de p. Pero no debemos apresurarnos todavía a decir que una relación directa sin intercepto o una relación directa con intercepto. ¿Sí? Porque no puede dar la constante al hacer la división entre y sobre x o los cambios en y sobre los cambios en x. Entonces, si eso no pega, pues entonces estamos hablando de una relación potencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso dice consiste en graficar los datos para visualizar el tipo de proporcionalidad que existe. Es decir, si nosotros graficamos esto y nosotros observamos una línea recta, pues entonces sin necesidad de interpretar esos valores en la tabla, solamente con ver el gráfico, yo digo, es una proporcionalidad directa. Entonces ya sé qué ecuación utilizar, dice usted. Pero si no les da una línea recta, sino que les da una curva, entonces ya no es una relación directa, es una relación potencial. ¿Sí? Una vez dice determinado el tipo de proporcionalidad, se procede a determinar la expresión matemática que relaciona las variables. Bueno, si nosotros graficamos esos puntos, vamos a obtener una gráfica de esta manera. ¿Sí?
Fíjense, la gráfica no es una línea recta, ¿sí? Ya sea que corte en el origen o corte al eje Y en algún punto, sino que es una curva que se abre hacia arriba. Ok, ahora entonces decimos que con solo visualizar el gráfico es una relación potencial. Entonces vamos a utilizar las expresiones para la relación potencial, ¿sí? En este caso, P es la variable dependiente y Q la variable independiente. Y tenemos entonces nuestra relación de proporción que nos dice que P es igual a K por Q a la N. Entonces necesitamos, para encontrar la ecuación que relaciona las variables, necesitamos encontrar dos valores. Primero, el valor de Q y luego, perdón, el valor de K y luego el valor de N, porque la tabla solo nos da los valores de P y los valores de Q. No nos da cuánto vale N ni tampoco nos da cuánto vale K. Entonces, el segundo paso consiste en determinar los valores de K, pero para encontrar el valor de K, primero debemos encontrar el valor de N, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, fíjense bien, varios puntos. Está el punto Q sub 1, P sub 1, el cual es 1,1.5. ¿Sí? Estos son los puntos. Podemos obtener un segundo punto, que es 2,6. Fíjense, hemos utilizado, vamos a ver la tabla arriba, los primeros, bueno, estos puntos de acá. Sería, bueno, si este es el punto 0, este sería el punto 1 y este es el punto 2. 1,1.5 y el otro es 2,6. Esos dos puntos son los que estamos mencionando acá. Damos el valor de n, ¿sí? ¿Se recuerdan? N es igual al logaritmo de y1 sobre y2. En este caso, y es p. Entonces escribimos p1 y p sub 2. ¿Sí? Eso lo dividimos entre el logaritmo de x1 sobre x2. Pero en este caso, x representa el valor de q. Entonces escribimos q sub 1 sobre q sub 2. Ahora, eso va a ser igual entonces al logaritmo. ¿Cuánto vale p sub 1? P sub 1 vale 1.5, ¿sí? Sobre p sub 2. P sub 2 vale 6. Entonces escribimos logaritmo de 1.5 sobre 6. Ahora, eso sobre el logaritmo de Q1 sobre Q2. Q1 vale 1 y Q2 vale 2. Entonces sería el logaritmo de 1 sobre 2. Realizamos esos cálculos en la calculadora. 1.5 entre 6, eso da 0.25 y un medio de 0.5. El logaritmo de 0.25 da menos 0.6026 y el logaritmo de 0.5 da menos 0.3013. Ahora, al hacer esta división entre estas dos expresiones, nos da un valor de 2. ¿Sí? Por lo tanto, el exponente tiene un valor de 2 y n va a valer 2. Ahora vamos a calcular el valor de k. ¿Sí? Entonces, despejamos el valor de k de la expresión inicial. ¿Sí? Este q a la n está multiplicando con la k y si está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Por lo que vamos a obtener la siguiente expresión, en el que k es igual a p sub 1 sobre q1 a la n. ¿Sí? Sustituimos los valores. P sub 1 vale 1.5, Q sub 1 vale 1 y esto elevado a la n, en este caso es 2 y eso nos da un valor de 1.5. Ahora, si nosotros utilizamos otro punto, ¿sí? Nos tiene que dar lo mismo. En este caso vamos a utilizar el punto 2. En este caso utilizaremos P sub 2, en este caso que es 6, sobre Q sub 2, que en este caso vale 2, elevado al exponente que es 2. Si nosotros hacemos esta operación, 6 sobre 2 al cuadrado, pues nos da un valor de 1.5. Y fíjense, da el mismo valor de K, utilizando distintos puntos. Por lo tanto, el valor de K va a valer 1.5. Ahora, el ejercicio nos pedía que encontráramos la ecuación que satisface las variables. Entonces, escribir la ecuación que satisface las variables nada más consiste en encontrar el valor de las constantes
y el valor, en este caso, del exponente, y dejarlo expresado en relación a sus variables. Entonces, tenemos acá arriba, ¿verdad? P es igual a K por Q a la N. El valor de K es 1.5 y el valor de N es 2. Por lo tanto, la ecuación que satisface la variable es de P es igual a 1.5 por Q elevado al cuadrado. Esa es la ecuación que satisface las variables. Bueno, aquí tenemos un ejemplo 2, ¿sí? Pero este ejemplo 2 usted lo puede leer, ¿sí? Licenciado, De manera ¿podría explicar la más última despacio, parte? ¿verdad? Les compartiré el documento para que pueda. ¿Sí? ¿Podría explicar la última parte, por favor? Ok. La de la ecuación que satisface las variables, ¿verdad? Sí, ahí. Esta expresión, perdón, a expresar esta ecuación. Bueno, cuando un Sí, ahí. problema les diga, cuando un problema solo les dé una tablita y les diga encontrar la ecuación que satisface las variables, lo único que usted va a hacer es encontrar el valor de K para una proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Pero para una proporcionalidad potencial, además de encontrar el valor de K, también tiene que encontrar el valor de N, ¿sí? El valor de N ya lo encontramos, ¿sí? Porque deducimos, ¿verdad? ¿Cómo encontrar el valor de N? Tomamos 2 puntos y sustituimos los puntos y aquí, bueno, nos dio un valor de 2, ¿sí? Ese es el valor de N, ya lo encontramos. Ahora, con el valor de N puedo encontrar el valor de K, ¿sí? Despejando, ¿verdad? De esta ecuación el valor de K, ¿sí? Ahora, tomando el primer punto, calculamos el valor de K como P sub 1 sobre Q1 a la N. Bueno, hacemos la sustitución y nos da un valor de 1.5. Y habíamos dicho que nos da el mismo valor si utilizamos otro punto. Entonces, encontramos el valor de K. Una vez hemos encontrado el valor de K, que en este caso es 1.5, y el valor de N, que en este caso es 2, solamente sustituimos estos dos valores en la ecuación general, que es en esta ecuación que está arriba. Entonces, P es igual a K. En vez de escribir K, escribo su valor, en este caso es 1.5 por Q a la N. En vez de escribir N, escribo su valor, en este caso es 2. Y de esta manera hemos encontrado la ecuación que satisface las variables, la relación entre las variables. Entonces, esta sería la respuesta si le pide la ecuación que satisface las variables, ¿sí? Repito, encontrar la ecuación solo consiste en determinar el valor de K y en este caso también el valor de N y sustituirlos en la ecuación. Es eso nada más. Gracias, Okay. Bueno. Les decía que aquí hay otro ejemplo y pues usted tendrá que leerlo, ¿verdad? Cuando les comparta el documento. El tipo expone la clase. Ahora, en este caso, esta es una relación muy especial de proporcionalidad entre variables, dice. En términos generales, es la más compleja. Dicho de otras palabras, esa es la relación más difícil que hay. Porque acá ya no vamos a tener una constante K, sino que vamos a tener dos constantes, ¿sí? Una constante A y una constante C. Y aquí no es que la variable se eleva a un número, sino que un número se eleva a la variable, ya sea más o puede ser menos, ¿sí? Entonces aquí decimos que Y es proporcional a C elevado a la más o menos X. Y si lo queremos convertir en una ecuación, tendríamos que Y es igual a, donde A sería la constante, ya no la vamos a llamar K en este tipo de relación exponencial, sino que A, y Y es igual a A por C elevado a la más o menos X. ¿Cómo son los gráficos relacionados con este tipo de relación? Ya vamos a ver. ¿Pero qué significa cada cosa? Bueno, Y y X sabemos que son las variables.
Ahora, A y C dice que son constantes, donde A representa el intercepto que existe con el eje Y. ¿Sí? A es un intercepto con el eje Y. Significa que la gráfica para esta relación siempre va interceptando al eje Y. Bueno, veamos cómo son las gráficas. Aquí las tenemos. Fíjense. Aquí están. ¿Sí? Para una proporción de Y proporcional a C a la más X, pues tenemos esta gráfica. Fíjense que es una línea curva hacia arriba, pero en este caso ya no comienza del origen. ¿Sí? Si comenzara del origen, pues corresponde a la relación que vimos anteriormente, que es la potencial. Pero si hay un intercepto con el eje Y, ya no estamos hablando de una relación potencial, sino que de una relación exponencial. En este caso, de la forma Y igual a A por C a la más X. Ahora, si es de la forma Y proporcional a C a la menos X, bueno, eso expresado con una ecuación sería Y igual a por C a la menos X. Fíjense que acá la curva siempre hay un intercepto. Es decir, que en este tipo de relación exponencial siempre va a haber un intercepto y siempre será una curva. ¿Sí? La línea de tendencia será una curva. Ahora, esta curva se va a abrir hacia arriba, perdón, así, hacia arriba, cuando el exponente sea, perdón, la variable x sea positiva. ¿Sí? Ahora, cuando sea negativa, si pueden observar, siempre se va a abrir hacia arriba, pero en este caso va a ser decreciente. Fíjense, aquí es creciente la línea de tendencia y aquí es decreciente, aunque ambas curvas se abren hacia arriba. Entonces, esa es la diferencia. Cuando es a la más X es creciente y cuando es a la menos X es decreciente la curva. Ok, entonces, si usted hace un gráfico, ¿sí? Le dan unos puntos y usted no sabe qué tipo de proporcionalidad es porque les da unos puntos todos raros, pero si usted grafica y le da este gráfico de acá, le da idéntico, entonces es una relación del tipo Y igual a la C, perdón, A por C elevado a la menos X, ¿sí? Y ahora, si le pidieran que encontrara la ecuación que satisface las variables, pues usted tiene que encontrar cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de C para poder expresar dicha ecuación. Veamos. Ok, ¿cómo encontrar esos valores? ¿Sí? ¿Cómo encontrar la constante A y la constante C? Veamos. El método analítico se desarrolla a continuación. Dice, vamos a analizar dos puntos. Un primer punto de Y1 es igual a A por C elevado a la X1 y un punto 2 que es Y2 es igual a AC elevado a la X2. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir los dos puntos. Y Y1 sobre Y2. Y1 es A por C elevado a la X1 y Y2 es igual a A por C elevado a la X2. Si pueden observar, acá se va a eliminar la constante A. La constante A se elimina con la constante A y nos queda esta expresión, ¿sí? La cual nos dice que Y1 sobre Y2 es igual a C elevado a la X1 sobre C elevado a la X2. Ok. Bueno, aquí podemos hacer aquí hay un paso intermedio para llegar al último paso. Veamos si lo podemos colocar abajo. Esta C elevado a la X2 puede pasar arriba, solo que esta vez con signo negativo. Es decir, bueno, vamos a quitar esto, lo vamos a pegar aquí arriba. Okay. Bueno, y esto va con signo negativo. Bueno, entonces tenemos esta expresión. Fíjense, solo pasé esta C a la X2
como numerador. Y si le quiero pasar como numerador, pues el exponente tendría que ser negativo. Entonces agrupo aquí la C en un solo lugar. Factor de los exponentes x1 menos x2. Y tengo esta expresión de acá. Ok. Ahora, yo quiero bajar estos exponentes, porque aquí tengo C elevado a la x1 menos x2. Porque no puedo despejar C, no puedo decir esto está multiplicando, lo puedo pasar a dividir, o esto está dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. No puedo hacer eso porque esto es elevado a un exponente. ¿Sí? C elevado al exponente x1 menos x2. ¿Cómo hago para bajar un exponente? De la misma manera como hicimos con la n en la relación potencial, lo vamos a hacer en esta relación exponencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando logaritmo a ambos lados. ¿Sí? Fíjense, aquí aplicamos logaritmo a ambos lados y el logaritmo me permite bajar el exponente. El exponente x1 menos x2 baja, ¿sí? A multiplicar con el logaritmo de c, es lo que tenemos acá. Logaritmo de c. Ahora, ese x1 menos x2 ahora ya no está como exponente, sino que está como factor. Está multiplicando con logaritmo de c. Y si está multiplicando va a pasar a dividir al siguiente lado de la ecuación. Entonces tenemos esta expresión de acá. Bueno. Ahora, ya tengo sola la C, pero aquí es logaritmo de C. ¿Cómo hago para eliminar el logaritmo de C? Entonces aplico un antilogaritmo, ¿sí? Antilogaritmo del logaritmo de C, pues es nada más C. Y al otro lado me queda antilogaritmo de toda la expresión que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar el valor de la constante C. Ahora, ¿es necesario que usted se aprenda todo esto? No es necesario. Solamente tiene que saber utilizar esta ecuación, que es la ecuación final la que obtuvimos. ¿Cómo encontrar C? Bueno, con antilogaritmo de logaritmo de y1 sobre y2 sobre x1 menos x2. Esta es la ecuación que nosotros vamos a necesitar para encontrar el valor de C. Ok. Una vez encontrado el valor de C, podemos hallar el valor de A, despejando de la ecuación. Al despejar nos queda entonces que A es igual a Y sobre C a la X. Ahora, el valor de Y y el valor de X va a depender del punto que nosotros estemos tomando como referencia. Y este va a ser el intercepto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y con este ejemplo terminamos. Bueno, parece que aquí no desarrolla el ejemplo, así que solo lo vamos a mencionar y posteriormente en alguna discusión haremos un ejercicio. ¿Sí? Fíjense, esta expresión que tenemos acá, una ecuación, perdón, esta gráfica representa una relación exponencial, ¿sí? Con un exponente negativo. ¿Por qué negativo? Porque la curva es decreciente, ¿sí? Si la curva fuera siempre con el intercepto y, pero fuera creciente, es decir, hacia arriba, pues el exponente sería positivo. Pero como es decreciente, el exponente es negativo. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Es esta ecuación que nosotros tenemos acá. Ok. Donde m es la variable y, ¿sí? Aquí tenemos el intercepto con el eje y, ¿sí? Tenemos la constante c, bueno, que aquí no se conoce todavía la constante c, pero se puede encontrar con un punto. Y tenemos el valor de x, ¿verdad? Que en este caso es menos 0.087. Repito, si este valor fuera positivo, ¿sí? La curva ya no iría decreciente, sino que iría de forma creciente, jóvenes. Bueno, jóvenes, ya llegamos sobre las 12:30, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. No, licenciado, excelente clase. Bueno, espero, jóvenes, hayan comprendido, y si no, pues me pueden preguntar siempre, ¿sí? Cuando les comparta ahí la discusión y me dice, Eli, no entiendo cómo hacer esta gráfica, pues usted me pregunta, yo estoy presto a
a responderle. Ahora vamos a hacer una discusión de esto para despejar las dudas, así que aprovechemos esa discusión mejor de una sola vez. ¿Sí? Este documento se lo voy a compartir por el momento por WhatsApp. Ahí en el grupo se los voy a mandar, jóvenes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, vamos a subir la grabación. Ahora vamos a detener.